Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, para que se vea, decía el director de La Razón, tendrá sus cosas, ¿verdad? De vez en cuando le ataca a Pablo Montesinos y esas cosas, pero yo tengo que defender a la tribu, pero cumple su palabra. Yo me aposté, Cayetana, tú dirás que esto es un abuso, aposté 2 contra 1 a que no llegaban a 10 diputados el PP en Cataluña. No había empezado la crisis, las cosas como son. Es igual, yo pero, Germán, tú que conoces los Balcanes, viste que eso se veía venir, se veía venir. 2, si llegaba a 10 o más, yo le pagaba 2, y bajaba de 10, él me pagaba 1. Ahí está. Fue generoso por tu parte no aprovecharte de mi posición, de no haber exigido 2 a 2. No, porque eso hubiera sido, pero a cambio es un 5J, oye, es un muy buen jamón. Hay que regalar lo que a uno le gusta, no vas a regalar lo que no te gusta. Pues no, porque entonces te regalaría una suscripción al País. Exacto, gracias. No. Bueno, hay muchos asuntos. El famoso asunto de la comunicación, etcétera. Yo digo, la comunicación es que, bueno, pues el problema es que está en manos de la izquierda y entonces la derecha difícilmente se va a aprovechar de la comunicación. Pero la cuestión de la hoy tenemos otra noticia, de las muchas, de los jueces que sueltan a los violadores y a los asesinos en serie. Y después del caso Diana Quer, en el que los medios de comunicación en general deberíamos pedir perdón de rodillas a la familia durante 2 años, porque, bueno, año y medio, porque las cosas que se han llegado a publicar contra el padre, la madre, la muerta, la hermana, la familia, son tan repugnantes. Y además, hasta la Guardia Civil ha estado mal en ese caso, hablando demasiado, hablando cuando no tocaba, etcétera. Pero después de ese caso, la gente está especialmente sensibilizada. Ayer contaba el diario El Mundo que el 80%, más del 80% de los españoles está a favor de la cadena perpetua, que es como siempre se ha llamado la cadena perpetua. Condena de por vida. Dice revisable, revisable en casos de error judicial, pasa en cualquier sitio. Pero bueno, prisión permanente revisable, en fin, llamémosle así. Y eso se ha cruzado, que es el debate que hubo ayer en las Cortes, con Ciudadanos diciendo que lo que hace falta es el cumplimiento íntegro de las penas. Yo creo que una cosa no quita la otra. No, es que no se excluyen. Claro. Es que no se excluyen, yo creo que ahí hay un malentendido. Bueno, entonces, ¿cuál es vuestra posición? Pero en general. O sea, estoy convencido de que en cuanto salga lo de Diana Quer, si hacen una encuesta, la gente estará a favor, no de la cadena perpetua, de la pena de muerte. De la pena de muerte. Preguntas de la pena de muerte, pero como mínimo de la cadena perpetua. Perpetua no es que los fines de semana el violador pueda salir. A mí ya me gustaría, no soy sospechoso, lo he hecho muchas veces, pero es de reformar la Constitución. Bueno, porque entra en colisión directa y luego tú no puedes hacer la ficción de decir revisable significa simplemente si había un error judicial, no. A ver, significa que eso, tiene que Paco, existir voluntad de reinserción. La Constitución es muy clara en ese terreno. Es decir, la privación de libertad tiene que tener aparejada, insisto, otra cosa es lo que a mí me guste, que es diferente, ¿no? Otra cosa es lo que el tenor literal del texto constitucional y aparte los tratados internacionales que hemos firmado, el marco de la Unión Europea, etcétera. Entonces tú tienes que hacer una prisión permanente donde sea revisable si efectivamente se ha producido esa rehabilitación. Otra cosa es que entendemos por rehabilitación. Esta es la cosa. Que esa es la cuestión de los juegos de canicas, es decir, las medidas para reducir el cumplimiento íntegro de la pena. Es hacer macramé. Entonces, bueno, eso ya es voluntad de pero la gente, con razón, no distingue. Es decir, lo que no puede ser es que aquí la reinserción sea hacer trabajos manuales después de haber matado a 5 tíos y que en 7 años estés en la calle para ser concejal. O sea, es que no. Hoy el diario La Razón reproduce lo que fue la declaración de la denuncia que puso la hermana gemela de la mujer del asesino de Diana Quer. En su día recordamos que en el año 2005 también fue violada por este monstruo, y hoy reproduce lo que fue la denuncia de la hermana, los detalles de la violación de una niña menor de edad que iba al instituto y que, aprovechándose la cercanía, era su cuñado, la metió en el coche y se la llevó a un descampado
lo que la hizo a esa pobre niña, a esa pobre adolescente. La verdad es que hoy viene relatado y pone los pelos de punta en La Razón, y describe un monstruo. Hoy precisamente Arcadi Espada, en el diario El Mundo, viene a decir que lo único que se merecería esta gente es que se analizase de por vida su cerebro para tratar de entender algo más sobre el comportamiento criminal de esta gente. En el mismo diario, en La Razón, dicen que la prisión preventiva revisable, o sea, la prisión permanente revisable, perdón, es algo que está impuesto en muchísimos países de la Unión Europea y además que tiene todas las garantías constitucionales. Yo hay una cuestión, bueno, pero quiero ver vuestra opinión, a ver. Yo creo que son asuntos en los que se mezclan tres cosas siempre, ¿no? Cuando hay sucesos o crímenes horribles, o incluso en la época, digamos, en que ETA estaba activa y matando, o ahora con el tema de sus presos, ¿no? Que son, por un lado, el periodismo y el tratamiento que el periodismo da a este tipo de asesinatos y crímenes, que muchas veces, y se ha visto en el caso de Diana Kerr, a falta de información, pues se tiran líneas de especulación, se empieza a hablar de la familia, se empieza a hablar de la mala relación entre la madre y la hija, se empieza a especular sobre incluso que esa mala relación podría haber llevado a que la niña huyese con no sé quién. O sea, nos han publicado, en ese caso, ese caso ha sido especialmente, pero decía anteayer, por citar brevemente, decía Arcadi hace un par de días o 3, que claro, es que también la policía usa los medios de comunicación como el conejo en el canódromo. Sí. Y entonces, a ver si no, porque se está produciendo también y ya no está Villarejo, esto es una mala costumbre. Y en este caso, la Guardia Civil, que dio una rueda de prensa verdaderamente lamentable para dar lugar a un titular en el país verdaderamente terrible, que ya un año antes la Guardia Civil sabía que este era el asesino. Hombre, eso, si es verdad, no se puede decir. Y si se dice, bueno, es que no se puede decir. Y además, eso alienta la sospecha de que es que a lo mejor este tío no cumplía la sentencia de narcotráfico porque era confidente. Que es el gran tabú en toda esta historia. Y estamos de confidentes de la policía y la Guardia Civil después del 11M como para fiarnos de confidentes. Pero en fin. No, te decía, hay tres elementos, ¿no? Uno es el periodístico, luego está el propio penal, es decir, los códigos penales, y cómo son, si son avanzados, si no son avanzados, si son garantistas, y yo creo que el Código Penal español, en temas de lucha contra la criminalidad, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, es de los más, digamos, estrictos, rigurosos y avanzados. Yo recuerdo haber participado en varias reformas de Código Penal, siempre hacia su endurecimiento. No es un Código Penal blando, no es un Código Penal que sea un gruyère y que tenga lagunas evidentes por las que se podrían colar. No es belga. No, exacto, no es belga. Y luego lo tercero es ya ese mundo penitenciario que muchas veces está sometido a presiones de distinta índole y donde hay un cierto margen para la arbitrariedad, porque ahí es donde se puede decidir conceder terceros grados, segundos grados, ampliar, cerrar la mano, etcétera, en función de lo que algunos consideran que son la reinserción, si se ha reinsertado un preso o no. En el tema de ETA fue clarísimo, ¿no? O sea, se aplicaba el Código Penal, el artículo 90, que exigía petición de perdón, colaboración con la justicia, etcétera. Nunca se aplicó en su literalidad. Con ETA, la colaboración con la justicia, con los etarras, nunca se ha producido. Hay más de 300 casos, lo que la Fundación Villa Cisneros, por ejemplo, viene más de 300 casos que es que no están juzgados. Incluso hubo la famosa época de las cartas de supuesta presunta petición de perdón a las víctimas, que eran formularios que hacía en la época de Zapatero, hacían desde el Ministerio del Interior, te mandaban una plantilla con una petición de perdón y los tíos iban y firmaban. Te lo mandaba Rubalcaba. Pero eso no era una petición sincera de perdón, y segundo, está mucho más importante que incluso una petición de perdón, que al final es una cuestión personal, está el tema de la colaboración con la justicia para el esclarecimiento de otros crímenes, ¿no? Entonces, en ese triángulo entre los medios de comunicación que necesitan información para vender por la propia crisis de los medios, el Código Penal, que yo creo que no está mal, y la propia digamos, arbitrariedad de lo penitenciario, acaban ocurriendo casos como los que vemos, ¿no? Es que al final lo que pasa es que el Código Penal puede estar bien, pero como pasa con tantas leyes en España, están muy bien las leyes, pero no se cumplen, no se acaban aplicando y no se cumplen. Por luego nos da igual qué leyes haya. Ahora estamos hablando permanentemente de la Constitución. La Constitución la quieren reformar precisamente quienes no la cumplen nunca, ¿no? Exactamente. Ese tipo de paradojas se dan permanentemente en España. Y después está lo de la aplicación real de las penas.
Nunca se han aplicado, siempre se han buscado subterfugios para beneficiar a los reos, incluso por cuestiones políticas, y después muchas veces por carambola ha sucedido después lo que pasó con la ley Parot, donde salieron después en tromba todos los que salieron, pero siempre se han utilizado en beneficio de los etarras, para que los etarras utilizaran los subterfugios propios para no cumplir con las condiciones de las leyes. Jamás han colaborado, todos Por ellos cierto, han desfilado. Ayer el país salía, y hoy me parece que sigue con el ritornello, de que los etarras reconocen el daño causado. Me tiene emocionado. Hombre, los cementerios están llenos. Pero hay otra cosa, pero es porque siempre están, hay medios que están en permanente campaña a favor. Hay una pena de cadena perpetua revisable en Alemania para el terrorismo, que se utiliza sobre todo para terrorismo, no solo para terrorismo, que tiene a algunos miembros todavía de la Baader-Meinhof que los tiene en la cárcel que se van revisando, y se revisan desde que cumplieron los 25, yo creo, los 30, esas cadenas perpetuas se van revisando y se va viendo si los familiares están de acuerdo, si las condiciones en general de la evolución del preso, si se dan las condiciones para que salga y empiece a salir a la calle, como se ha dado el caso que algunos han empezado a salir a la calle ahora. Estamos hablando casi 40 años después de sus detenciones y siguen sujetos a ese régimen. Solo un pequeño detalle. Es decir, en Italia existen esas posibilidades y se dan en países de nuestro inmediato entorno. Bueno, solo un detalle, precisamente para marcar la diferencia. Italia ha tenido más terrorismo que nadie, mafioso y de las Brigadas Rojas. Más, incluso que en España, porque realmente aquello fue un momento, además de colusión, como ha pasado en Colombia, entre el terrorismo narcotraficante y el terrorismo político comunista, que aquello era terrorífico. Y empezaron a salir cuando empezaron a colaborar con la policía y a mostrar. Recuerdo un libro que es de Patricio Pecci, que se llama Io l'infame, o sea, yo el infame. Pero son los resultados de los pentiti. Los pentiti, pero eran pentiti de verdad, estaban arrepentidos de verdad, que colaboraban la información con la policía, que llevaba a detener a gente y a desarticular. Exactamente, eso tiene lógica, pero después de la pena. Exactamente, aquí los etarras han controlado a través de Rira, por cierto, cuyo teléfono, el teléfono que tenían de contacto en Madrid era Pablo Iglesias y su entonces compañera sentimental. Era el teléfono que tenían, porque aquí siempre estamos en lo mismo. El triángulo siempre es el mismo. Separatismo catalán, medios en Madrid y comunistas en todas partes. Siempre es igual. Está muy bien que lo denunciemos, pero luego vayamos a la realidad. La realidad es que ese es un terreno, a mí me gustaría, pero un código penal, tú has de sacarlo adelante con un mínimo consenso para que no llegue la siguiente legislatura y te lo modifiquen, ¿no? Sí. Y como sabes, se aplica siempre la pena que es más favorable al juzgado, ¿no? Eso siempre es así. Entonces, claro, lo que hay que asumir que desgraciadamente hay un sector de la judicatura y de los juristas que son los del uso alternativo del derecho. Sí. Y esos jamás van a tragar. Y así lo vimos en el Tribunal Europeo, los jueces... Este partido se lo presente sus elecciones, si gana, intente imponerlo. Quiere decir que eso, intenten imponer es una línea roja, ¿no? Bueno, ellos son minoría. Aquí se han roto muchas líneas rojas, pero siempre en la misma dirección. En este caso no vamos a discrepar. Yo sería absolutamente duro. Yo creo que hay seres humanos que desgraciadamente no son reinsertables, porque es la maldad pura, descarnada, es decir, diabólica, pues como el chicle y como toda esta gente, los un violador y un asesino en serie no son reinsertables nunca. Además lo tenemos por los casos donde fuera de España, donde eso se ha estudiado con mayor profundidad. No, pues más allá, no son simplemente la reinserción. Quiero decir, una etarra es perfectamente reinsertable, porque está en un entorno donde todos ya se sabe que no tienen problemas, los reciben con fiestas. Mayor prueba de su inserción en su entorno, desde luego, no hay. O sea que no tiene por qué ser reinsertable. Este señor lo que tiene es que cumplir su pena porque ha matado a gente. Tiene que cumplir sus 40 años. Un ejemplo perfecto hoy de cómo se tergiversan los titulares y los mensajes de las cosas que pasan en estos asuntos. Mira, este tema de ETA, ¿no? Hay un titular del País que dice: los presos etarras aceptan reconocer el daño causado. Sí, lo que decía Subtítulo: antes, expresan su total disposición a mantener un diálogo constructivo con las víctimas. Entonces el lector ve eso y dice: fantástica noticia. Buena gente. Y en el primer párrafo lees:
Ahora explica. Ha expresado su total disposición a asumir su responsabilidad en los atentados cometidos y a reconocer el daño causado, si con ello se favorece la situación penitenciaria de los reclusos. Siempre está el condicional, es decir, yo estoy dispuesto a aceptar un daño causado si tú me mandas para casa. No, es que eso no es el Estado de Derecho. El de Cebrián. No, eso no es el Estado de Derecho. O sea, usted reconoce el daño causado porque es objetivo el daño causado. Está usted el muerto. acepte la realidad, ¿no? No, y luego ellos te exigirán también, que debe estar, yo no he visto la noticia todavía hoy, es el reconocimiento de las víctimas sufridas por el Estado, porque yo me acuerdo cuando iba a Euskal Televista siempre te planteaban eso, y los que habéis matado vosotros, yo no he matado a nadie. ¿Qué dices? Me acuerdo con Otegi y con Peticorena, ¿no? Que era su compinche. Realmente, Paco, lo tuyo con televisión es revisable, ¿eh? No, es que hay que defender las cosas. O sea, si no, en ETV, con Otegi y tal, no, lo que hay es que cerrar. Mira, eso. Con Otegi tengo la anécdota. O sea, yo es que creo que los aparatos de comunicación que sirven al delito, al crimen contra el Estado y la Constitución, tienen que ser cerrados. ¿Por qué se cerró el Alcázar en el golpe de Estado del 23F? Porque era un órgano golpista. Pues te puedo contar una anécdota muy breve. Es que es como si Milán, Tejero y Armada estuvieran todos los días defendiendo el golpe en todas las televisiones. Con la diferencia que no querían romper España. Y no querían romper España. Pero con lo de Euskal Televista a mí me pasó una anécdota con Otegi, es que me quedé espeluznante, y es que llego a la sala ahí y entonces me veo Otegi y me mira con una mirada de odio y de asco. Lo habían recibido como si fuera el gran héroe, ¿no? Hombre, cuando era pistolero llamaban el gordo, porque estaba gordo. Le iban a hacer una entrevista y entonces estaba conectado al circuito interno y dice Otegi, ¿y qué hace este en nuestra televisión, no? Pues claro. La chica se quedó así y dice, bueno, dijo halagos sobre mí, y claro, la cara de Peticorena, que me midió como si cuando se mide como de arriba a abajo, como, ¿no? Si fuera la caja del ataúd mortuorio, ¿no? Sí. Pues una etarra, claro, es decir, todos ellos son etarras. Fue muy esclarecedor de lo que era ellos y nosotros. Yo jamás he entrevistado ni me he sentado nunca con un etarra ni con ningún terrorista, además pienso morirme sin hacerlo. Jamás, no me senté, ¿no? Jamás. O sea, yo creo que el periodismo tiene un límite. Y el límite es que los asesinos tienen que estar fuera de circulación y los medios golpistas y que protegen a los asesinos tienen que ser cerrados y sus dueños multados. Pues o sea, los tenemos asiduos en las televisiones. Hombre, pero por supuesto. Bueno, y tenemos encima Amarillo. Sí, bueno, Amarillo y... Amarillo no, Amarillo. Aparece Soraya de Santa María y lo digo, lo digo por el titular hoy en El País y el editorial contra Zoido letal. Y claro, todo esto puede tener un sentido. Sí, porque Zoido es Cospedal. Zoido Serrano están ahí en su guerra, entonces hay que matar a Zoido. Ahora hay que matar a Zoido. Como digo, demoledor editorial contra Zoido hoy en El País. Ineptitud, así es como lo titulan. Sí. Dicen que más allá del análisis detallado de fallos y de errores, el presidente del gobierno debería reflexionar muy seriamente sobre la ineptitud que ha mostrado el titular de Interior en momentos de crisis muy relevantes de la nevada como último exponente, pero añade que es el principal causante, el principal, el que falló principalmente en toda la crisis de Cataluña, sobre todo el día del referéndum ilegal. ¿El de Interior? Sí, Zoido. Oye, pero vamos a ver, lo que hizo la policía fue cumplir una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por eso digo que Soraya, pues parece que aparece por ahí. No, exactamente. Soraya, yo pensé que era Soraya la desvanecida, como en el Quijote, pero no está desvanecida. Es muy interesante, porque en ese entorno que el presidente del Estado contento, me acuerdo una vez que dijo, estoy muy contento con las tres, ¿no? Es decir, con Ana Pastor, con Cospedal y con Soraya. La verdad es que a mí me agobiaría que todo el mundo fuera leches, ¿no? Es decir, cada cual, yo tengo un equipo que se lleva muy bien entre ellos, lo cual a mí me da una enorme tranquilidad. Bueno, no sé si también el periódico de Cataluña, y lo digo por la nueva situación también del periódico de Cataluña... Bueno, que por cierto, cierra Interview, ha cerrado Interview y Tiempo. Sí. Es bastante... Bueno, y también por su... Tiempo cambia, ¿eh? Pues sí, mira, pues la Pedroche por poco no ha llegado a Interview. Por su etapa, por su nueva etapa, o al menos como la describen algunos. Bueno, foto también en portada con el siguiente pie de foto: el director de tráfico en casa y el ministro en el fútbol mientras se colapsa la AP6. Claro, pero lo del de tráfico es demoledor. Un tipo que dice que estoy en Sevilla y que ni siquiera va a la dirección de allí, aunque dice que es muy buena, tiene muy buenas instalaciones, y dice, no, con el móvil se puede funcionar. Claro, pero la imagen de Zoido Sánchez Pizjuán a las 22:50, justo en el momento en el que él dice que se le comunica lo que está sucediendo en la AP6. Yo fulmino al director de tráfico, como mínimo lo fulmino. Yo sobre todo porque recomiendo de qué.
O sea, alguien que dice recomiendo de que no puede tener un cargo público. Es decir, otro pie de foto antológico hoy, el del diario El Mundo, en esta ocasión con imagen del gabinete de crisis que se reunió ayer, gabinete de crisis después de la crisis. Sí. Yo creo que también lo dice. Ayer donde es que piden la dimisión algunos que no dimitieron en su día cuando ellos mismos tuvieron unos papeles absolutamente lamentables. ¿Quién ha dirigido durante 2 años la política de apaciguamiento y templar gaitas? ¿Quién ha puesto a Millo? ¿Quién abrió despacho de diálogo en Cataluña en vez de perseguir el golpe de Estado de Mas? Soraya Sáenz de Godó. ¿Quién es la señora de Cebrián y de Godó? Soraya Sáenz de Godó. O sea, cambiar el nombre un día para pues otro. Claro, pero hombre, es Paco conocerá esto, que lleva mucho más años vinculados al PP que yo, que cada vez que hay una crisis siempre el PP hace lo mismo que decir el problema es la comunicación o la política. Siempre. Estoy viendo pero que es verdad que lo es, ¿eh? Es decir, no, Yo recuerdo tener es que la comunicación es política. Yo te recuerdo tener discusiones internas en los órganos informales del partido, digamos, los montaban ahí cuando había problemas. No, pero no es esta especie de flagelación en el PP, no, nuestro problema es que comunicamos mal y la izquierda comunica también y esa es la gran suerte y el gran talento de la izquierda comunicar también y nosotros somos tan malos. Y decía, es que el problema no era la comunicación casi nunca. Tú puedes tener un mal momento un día que te sale una frase mal o una comparecencia que sale complicada, ¿no? Pero el problema siempre es lo que está detrás, es el concepto, es la idea y es el proyecto, es el contenido, es lo que vas a decir. Y si tú no tienes muy claro lo que vas a decir, no hay manera de decirlo bien. Bueno, yo creo que ahí me dejáis que discrepe, en unos casos sí, pero yo creo que el problema que tiene el PP es que haciendo cosas bien es incapaz de comunicarlas de forma, y cuando tienes que tomar decisiones incómodas, en lugar de comunicarlas bien, diga, mire, yo le voy a usted a fastidiar, le voy a subir los impuestos porque la situación está muy jorobada. Pero se lo voy a subir hasta tal punto, hasta este año. Se esconden, hacen la técnica del avestruz, dice, ya escampará, ya escampará. Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero es que hay algo más, es que ya no, eso ya no es lo peor. Porque no se acaban de creer que es bueno eso que han hecho. Bueno, claro, eso claro. Es eso, es que no se acaban de creer que eso de haber subido los impuestos en el momento era necesario. Pero o porque no y lo son de Cataluña políticos. Es clarísimo, el 155, por ejemplo, es una medida que era necesaria, que era imprescindible y probablemente habría que haberla tomado antes. Se tomó tarde, mal, a regañadientes, electoralmente cortada, no se aplicó del todo. Y eso fue porque no se creía el partido que había que de verdad tomar esa decisión. La base sí, pero en la cúpula no. Dejadme mandarle hoy Colacel a Iceta, porque ha reaparecido Iceta. Eso que dices que es millonario, yo no lo sabía. Muy millonario. Lo conozco desde que éramos jóvenes. Ha tenido una herencia muy poderosa. Eso no lo sabía. Cuando éramos jóvenes no era tan rico. No, yo los sigo, yo a todos estos los sigo. Sí, hombre, de familia pobre no lo era. No, pero es que además ha tenido una herencia que ha multiplicado, digamos, sus saberes. ¿Ah, sí? Y además ha reaparecido con no menos de 2 tonos más bajos en su quehacer vocal. Vocal con V, claro. Bueno, pero sobre todo porque él fue el que más se empeñó y públicamente defendió TV3, que es la que va a investir, no sé si telemática, internética o mágicamente a Cocomocho. Vicente Sanchís, el valenciano, como recriado en Cataluña. Que con un par estas navidades dio el mensaje del prófugo belga, que el otro día su cómico de guardia, que contaba OK Diario, que además ha recibido una subvención del Ministerio de Cultura de 330.000 euros, dijo que a ver si era... Esas risas, jajaja, que tienen tanta gracia estos mamarrachos. Dice, ese delito de arrastrar con un tractor a los jueces del Supremo, no, pero arrastrarte a ti al paro sería no ningún delito, sería una buena medida. Y cerrar esa cadena golpista sería higiénico. Y Zeta fue el primer defensor, ahora es la primera víctima. Creo que ahora que van a hacer un programa especial esta noche. Roures, lo hace Roures. Sobre el genocidio. Marta Dedos Rotos. Vamos a mandarle con la Roures son los más ricos. Roures, multimillonario. Vamos a mandar con la Cela y Zeta. Con la Cela y Zeta, porque además está... ácido hialurónico, colágeno hidrolizado. A Roures yo no le mando más que la Guardia Civil. Y bueno, todos los tiene tanto dinero necesarios para evitar el envejecimiento. 1 o 2 horas al día es suficiente y lo pueden Yo creo que además él, si se ve mejor en el espejo, se retira. Para Farmacia Mundo Natural. Porque lo que tiene que hacer es retirarse.
Aquí nadie se retina. Pero es difícil hacerlo peor. Es decir, el resultado peor sería el de Albiol. Pero el que más ha fracasado es Iceta. Es que muchos días no porque creyó que iba a ser presidente. Y le dijeron que él iba a ser presidente. Y en el país en portada dijo: yo cuando sea presidente. Y lo dijo, me muero de ganas, dijo textualmente. Lo peor siempre, y la historia te lo demuestra, son los entornos. Los entornos que dicen, tú sí que vales, no te entienden, presidente. Yo cuando me dicen, ha estado cumbre. Yo cuando me dicen por el cargo, yo no tengo prohibido que me llamen director. Digo, porque es que te lo acabas creyendo. Sí. Crees que tu apellido no es Maruenda, sino pero director. Con lo de Maruenda hay una lección importante, y ojalá fuera definitiva, pero parece que no, que es que toda la campaña de Iceta estaba basada en la idea de que existe el catalanista moderado al que hay que por fin recuperar y darle sus siglas, ¿no? Sí. Eso, el gamusino de la política española, ¿no? Que todo el mundo anda corriendo detrás y no existe. Es que no existe. Había uno que es el que se casó con Inés. Sí, ¿tú crees que es el catalanista moderado? Cabe la hipótesis. Ser, es la única posibilidad. No. Todos los demás, ninguno. Se va a convertir, ya se ha convertido. Cualquier nacionalista... Ayer vi a uno de Unión, es decir, un compañero de Millo, en la Esquerra, pidiendo, pues no sé, que degüellen a los inocentes, que le pongan una calle a Herodes, algo así. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo eran los de Unión que están en la Esquerra en el bando radical? Los de Unión eran a favor de la Confederación como trámite para la independencia. Un nacionalista, yo los conozco desde pequeñitos, los de mi tierra, todos son independentistas. Claro. Otra cosa es que sean posibilistas, digan, ahora no puedo. Pero cuando la gente me dice la chorrada, yo te digo, pues yo conozco que era un renacuajo. Te dice, no, es que Pujol no era independentista. Narices. Por supuesto que lo era, y lo vio Tarradellas en el 80. Vamos a hacer la pausita. Sí. Nos dicen los oyentes que habla poco el nuevo contertulio. Pero es de una elocuencia. Pero marca. Elocuente. No se arranca. No se arranca, ya lo arrancaremos, sí. Mira, ese sería el sueño de Mariano. Sí. La mañana de Federico es radio. Bueno, se ha llevado el ladrón el jamón porque ya no está frente al micrófono de radio, así que, bueno, un buen seguro necesitamos para nuestro hogar. El de Securitas, sí, porque consiguen que nos sintamos seguros en nuestro propio hogar y además bien atendidos, en este caso, por esos expertos que están disponibles para resolver nuestras dudas durante las 24 horas del día. Así que, bueno, poco más que añadir, llamar al 900-130-900, 900-130-900 o también podemos consultar esas condiciones en securitasdirect.es. Oye, a jamonazos también es una buena técnica, para expulsar al ladrón de donde esté. Es más primario. Sí, más primario, sobre todo. Bueno, y como decía antes Paco, hay que estar fuerte para ello. Elia, en el Corte Inglés las rebajas, Las ¿no? rebajas, la magia de la radio, me he convertido en jamón. Estaba aquí el jamón. Bueno, claro, sí, es del verdad. Corte Inglés, que lo sepas, comprar en el campo de las naciones. No esperaba menos, claro que sí. Estamos de rebaja, Rosana, 50% de descuento en moda, en zapatos, y además está muy bien porque hay talleres. Ayer te decía lo de tomarte las medidas, ¿no? El fitting, ¿no? Para comprarte la ropa interior. La ropa interior, ejemplo, eso es, que es importante. Bueno, pues también talleres de maquillaje, ¿no? Que te dicen, mira, esto es lo que mejor te viene, que no solamente es la ropa, sino que en el Corte Inglés hacemos muchas cosas más, y luego pues te vas a la cafetería y te tomas una ensaladita, que ahí te decía las tortitas, una ensaladita y un refresco. O las tortitas con nata clásicas del Corte Inglés, ¿verdad, Federico? Pasa nada. ¿El qué? Con sirope de las tortitas con nata. No, mañana empiezo la dieta para los dos pasos. Esta tarde, tortitas. Federico es lo de Gerblé, con las galletas de naranja. No puedo pasar por esa línea del Corte Inglés, porque el Gerblé de naranja... Es bueno, No, es tan bueno que yo me como la caja. Ah, ya, no, hombre. No, o sea, claro. Estoy viendo al Real Madrid recibir goles y goles. Y venga, entonces, ¿pero por qué no quitan a Marcelo para y caen eso dos? Te tomas las tortitas, es que No, claro. no, ya puesto, si hay que pecar, claro. se peca por todo lo alto. Claro. Pero yo, como ahora estoy todo, como decía el inglés, señora, por favor, ponga un poco de atención al acto. Ya, bueno, pues, ya. Pues eso, yo estoy fingiendo un poco, poniendo atención al acto de el paso atrás. Una pausa. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a contarles, el tiempo está muerta de risa porque hemos hecho la rendición de Breda, la rendición de 5 Jotas. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, una cosa es se puede rendir uno honradamente. Hay que rendir con elegancia, ¿no? Exactamente, a veces se gana, a veces se pierde. Bien. Hoy, por ejemplo, oye, estoy dándole vueltas
a ese editorial arrojadizo contra Zoido, que para darle a Cospedal le han pegado un castañazo a Zoido que lo han dejado temblando. Pues en fin, pues hoy va a tener otro, mañana tiene otro editorial, porque además Cebrián, cuando coge la linde se acaba y el tonto sigue, o sea, tremendo. Porque lo contamos con Repsol, 23 provincias y subiendo en alerta amarilla o naranja. Si la vicepresidenta quiere ahora una cabeza de turco, realmente al ministro del Interior le queda poco. Bueno, siempre que quiere una cabeza de turco. Y si es de cristiano tampoco le molesta, o sea, bien. Pero además va a llover donde no nieve. Prácticamente en la mitad norte va a nevar y en la mitad sur va a llover o nevar en las zonas altas. Pero ya es nevar sobre nevar, llover sobre llover, heladas en toda la parte norte peninsular y por tanto, pues peligro en las carreteras. Ahora tenemos un mísero grado en Madrid y la máxima 5 grados. Yo no recuerdo una máxima tan mínima. Pero en fin, a lo mejor lo hemos tenido 5 grados de máxima en Madrid con Carmena y el calor que produce. No ha nevado en el centro y eso es motivo de gran sí, pero la nieve decepción para los niños. Eso es verdad. Podía nevar el ayuntamiento, no sé. Eso es. Bueno, que es una cosa fantástica. El Ayuntamiento de Madrid, el Partido Socialista no quiere aprobar los presupuestos porque no son suficientemente de izquierdas. Sí, es que la puntapié es una purita puntapié. El Partido Socialista Municipal de Madrid tiene su qué en línea. No le queda mucho futuro, ¿no? Porque Pedro Sánchez está buscando ya una candidata para la alcaldía. O dos, porque lo fundirán antes de llegar. Bueno, la máxima, igual que hay en Santa Cruz de Tenerife, 22 grados, y la mínima, un clásico, el pelotón del pasmo, la nobilísima Soria fría, pura, cabeza de Extremadura, no Fernández Vara, no va por ahí, es el extremo del Duero, extremo Durí, ¿a qué es así, Paco? Durí, Extremadura, porque es el extremo del Duero. Es verdad, aquí van los pastores, ya se van los pastores a la Extremadura, pero eso es otra cuestión. 6 bajo cero, sinceramente. Ávila tuvo ayer 8 bajo cero, Soria y Teruel tienen que llegar a los 10. O sea, porque es que si no, claro, ya las jerarquías se pervierten y acaba pasando. Ayer coincidí con Agata Ruiz de la Playa, que llevaba un abrigo que me dijo que era para aguantar a menos 35 grados. Me quedé asustado. Entonces no sería un abrigo, sería una burbuja térmica. No sé, pero era cuando me dijo eso a menos 30, dice, esto aguanta a menos 35. En Estados Unidos han llegado a menos 45, ¿no? Creo. Bueno, en Calamocha, que tiene la máxima 30 bajo cero, en Teruel. Tremendo, ¿eh? Por cierto, saludamos a Es Radio Calamocha y agradezco los productos aragoneses que me mandó, que son extraordinarios, pero extraordinarios. O sea, los pocos que quedamos en Teruel, estamos produciendo unas cosas tan buenas. Aragón es que es parte de la Confederación Catalano-Aragonesa, ¿no? Que dicen vamos a ver. Chorras de historiadores catalanes. No fundamos, como decía aquel, no fundamos el Reino de Valencia para que se nos suban a las barbas. Sí, ya te has levantado. Ahí. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? El que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues el IBEX 35 abre plano, aunque ya unas décimas en negativo, pierde ese umbral que perdía anoche de los 10.400 puntos. Esta mañana está coqueteando con el umbral, pero lo acaba de perder. 10.390 puntos para el IBEX 35, que bueno, pues parece que quiere recoger algo de beneficios de los obtenidos durante la semana pasada y durante los primeros compases de la sesión de ayer. Vamos a ver cómo evoluciona. Los analistas están muy pendientes también de lo que sucede en Corea del Norte, porque Japón
ha vuelto a poner el dedo en la llaga, ha dicho que sigue siendo un elemento de inestabilidad muy importante y que el riesgo está ahí en bueno, ¿y por qué no hacen un ejército como Dios manda? Se gastan el dinero en un ejército y la arrasan. Esas son las típicas preguntas que nunca quieren responder. Claro, aquí está, y que vengan los americanos a gastarse el dinero y a tal, pues no. En fin, bueno, vamos con una... Es que no se puede guardar la vida privada ya en ningún sitio. O sea, te mueres hace 4.000 años. ¿Tú crees que en Egipto estás ya con tu pirámide y tal? Dice, bueno, al menos ya dejará de darme la paliza. Pues no, señor. No, señor, siempre hay un reportero que te busca las cosquillas. Sí, es la noticia de interés general de la ONCE, y es que las nuevas técnicas han permitido a los investigadores descubrir la lista de la compra, las declaraciones de impuestos y otros documentos del día a día del antiguo Egipto en los papiros que envuelven a las momias. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Que estuvieran ahí haciendo su lista de la compra, pero en realidad... Más allá, ¿no? Sí, pero en realidad el gran descubrimiento es que los egipcios ya reciclaban, y es que este recubrimiento de las momias está hecho de trozos de papiros de más de 2.000 años que en principio eran inútiles, que iban a haber tirado, pero que si no hubieran reutilizado no nos habrían permitido conocer mejor esta vida cotidiana de los antiguos egipcios. ¿Ves como nada nuevo bajo el sol? Es más, ni debajo del sol, ni encima del sol, ni de nada. Bueno, una pausa, y si queréis luego podemos escuchar semanas después de su silencio a Pedro Sánchez. Pablo Iglesias sigue oculto, sí. Pedro Sánchez está participando ahora en un desayuno informativo y, bueno, entre otras cosas... Que claro, como pasa con los desayunos, empiezan sobre las 9 y acaban a las 12, ya prácticamente a la hora de comer. Lo que antes era la hora del almuerzo, que era a las 12, el ángelus, tin, gente oraba y se atracaba, pues eso, y luego se echaba una porque habían desayunado a las 6. Hombre, claro, y no te cuento lo que desayunaban en esos fríos, que es sol y sombra. Sol y sombra brutal, 2. Sí. Todavía en algunos mercados en España se conserva esa brutal tradición. No se ve. Anís salta, coñac, matarratas y anís salta parapetos, o viceversa. Pero así, dobles. Yo he visto a uno que no era más grande que yo, que se atizaba 2 seguidos. Sí. Con unos huevos fritos. Eso a mí siempre me impresionaba cuando iba a desayunar con mi padre, que me llevaba al mercado los sábados, ¿no? Cuando veías la gente desayunar a las 7 o las 8 de la mañana, y se tomaba un bacalao con unos lingotazos y otro lingotazo, y un carajillo. Ya más del café con leche, o el chocolate, tal. Pero no. No, yo digo, a mí dice, esto es para el gusanillo. Dice, no será gusano, sería un dragón, porque se tira otra fritos encima. Inmensos, que a mí me parecían gigantes de pequeño, ¿no? Sí. No, y es que son gigantes. Sí. Que son... Y luego íbamos a comprar libros, que era mi hobby, como sabes. Una pausita. Cada año. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, hay más asuntos, pero me has dicho que ha aparecido en el ámbito intelectual, donde se le echaba en falta Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez, ayer se reunió la ejecutiva del Partido Socialista, pero no salió a hablar Pedro Sánchez, salió Óscar Puente. Sí. Sin embargo, bueno, se reservaba el líder para el desayuno en el Nueva Economía Forum. Está en estos momentos en directo y, bueno, entre otras cosas, lo que está haciendo es criticar... Esto Nueva Economía Forum es como una chocolatada permanente, ¿no? Que dura toda la mañana. Es Duras críticas al Partido Popular y a Mariano Rajoy, primero por los resultados obtenidos en Cataluña. Dice que un partido no puede aspirar a ser una gran potencia nacional si tiene un resultado totalmente nefasto como el obtenido en Cataluña. Bueno, él no habla por él, habla por es que él no tiene Popular. Ni partido. Es que él no tiene ni partido. Hay un partido, el PSC, que manda en el PSOE y el PSOE no existe en Cataluña. Y es interesante escuchar lo que dice de esa guerra fría, así la ha calificado él, entre el Partido Popular y Ciudadanos, sobre todo cuando ya desde el Partido Popular se anuncia que una de las cosas que anunciará Rajoy el próximo lunes en esa nueva estrategia electoral será recuperar los pactos de Estado con el Partido Socialista. Pero eso es lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Es la guerra fría abierta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Una guerra fría que es de poder, de reparto de escaños. No es una guerra ideológica. En la ideología el Partido Popular y Ciudadanos comparten 100% el ideario. La segunda, que como consecuencia de ello la única esperanza de cambio en España la representa este nuevo PSOE. La contienda política electoral en consecuencia es clara. La que representa el nuevo PSOE por un lado o doble ración de lo mismo que representa el Partido Popular y Ciudadanos.
Qué mal lee, ¿no? Qué maravilla. Guerra Fría abierta. ¿O es Guerra Fría o es abierta? Eso para empezar. Sí. ¿Vale? Lo del containment y Kennan me parece que no, lo desconoce también. Guerra Fría abierta. Segundo, nuevo PSOE. Nuevo PSOE. Nuevo PSOE. Vale, no hay mucho que añadir, ¿no? Sí. ¿Y luego qué más ha dicho? Doble ración, ha dicho. Doble ración, supongo que es una mayoría absoluta. No tiene nada, que es lo misma ideología. O sea, con el que él pactó y pudo ser presidente si se hubiera abstenido el novio de Reverte. O sea, bueno, ahora resulta que él pactó con alguien que es igual que el PP. Esto quiere decir que puede pactar con el PP, que es a lo que vamos, y si no al tiempo, a ver si así frenan a Ciudadanos, con lo cual harán un pan como unas tortas ambos, porque entonces a Ciudadanos le privarán de cualquier ejercicio de responsabilidad y seguirá recibiendo votos de los dos. Y eso sí que será un pacto de poder. Pero de impotencia también. Sí, claro, de impotencia. Una declaración de impotencia. Mira, el otro día publicaba una entrevista a Enrique Urquizu en El Mundo. Es dramático, pasa por ser el más listo del PSOE. Sigue y es que como es profesor titular pues ya se emociona, ¿no? Como todo, nadie saca una oposición ni por casualidad. Un tío que es de Alcañiz, que habla que él no tiene problemas para reconocer lo plurinacional de España porque hay lugares que tienen una lengua. Bueno, inmediatamente le contestaban los lectores del Mundo, dice, bueno, y Bolivia y España entonces que tendríamos que hacer una confederación, pero luego además que la mayor parte de la gente que vive allí tiene una lengua que es el español, que no les dejan ejercer. Oye, y se lanza por unas peroratas que si la izquierda, que si la igualdad, que si no sé qué, y dice, vamos a ver, pero usted no se ha enterado de que ha habido, que Alfonso Guerra lo dijo, es que la izquierda ha recuperado la bandera nacional y esto es el fenómeno más importante en el último medio siglo, que ha salido con la bandera a la calle a defender España. Ver, es que es la izquierda, que es que Sevilla está llena de banderas nacionales. La lengua es la clave. El paisaje está cambiando y cambiando de manera profunda. Sí. No parece un cambio puramente superficial. No se entera. Exacto. Y está cambiando y ha cambiado ya, yo creo que el primer acto de ese cambio profundo que va a tener consecuencias a muy largo plazo es lo sucedido en Cataluña, obviamente, donde la izquierda política no entendió el cambio que se estaba produciendo y empezó a buscar al gamusino, al catalanista moderado, pero la base de la izquierda sí se movilizó y votó a Ciudadanos, y la antigua base, la pequeñísima base que tenía el Partido Popular, fue a votar al voto útil y al voto que tiene la sensación representa mejor 2 o 3 ideas muy básicas. Eso a pesar de que el candidato, digan lo que digan, no era el peor ni mucho menos, porque Albiol no es en absoluto lo peor del PP. Era casi irrelevante el candidato. Claro. Está pasando a nivel nacional, y ahora para hablar más del PP, a nivel nacional, y bueno, podemos discutirlo aquí, tú has estado en Baleares, está pasando en Valencia, está pasando en todo el territorio español, incluso en aquellos sitios donde Ciudadanos no tiene buenos candidatos, donde está el partido dividido, donde hay serias dudas sobre la continuidad de esos candidatos a nivel municipal o autonómico, que se está yendo el Partido Popular por la base. Sí, claro. Hacia Ciudadanos. Y se está yendo no por el discurso local, el discurso autonómico, ni siquiera por el discurso económico, si no o el social, o si el aborto más, menos, o si los impuestos arriba o abajo. Se está yendo por un gran asunto que es en torno al cual se van a librar las próximas elecciones, tanto las municipales y autonómicas, creo, como las europeas que haya, que va a ser el asunto del nacionalismo, como desde luego las generales. Y yo creo que ese es, digamos, es un análisis que parece casi bobo de simple, pero me parece que eso es lo que está pasando. Pero lo asombroso y el es que PP, hay una... Perdona, ya para terminar, y el Partido Socialista sigue, yo creo, sin verlo, aunque tiene un beneficio muy grande, una ventaja muy grande, el PSOE ahora, que es que Podemos está fuera de juego completamente, al haberse aliado de esa manera con el independentismo. Yo creo que ha, digamos, mutilado, destruido limitado enormemente sus posibilidades y le ha otorgado a Sánchez un espacio más amplio del que tenía. Pero en el otro lado, el PP sigue anclado en un discurso y que se vio con el tema del cupo vasco, ¿no? De seguir defendiendo el cupo vasco, de seguir unas desigualdades que van a chocar frontalmente con lo que ahora está pidiendo una parte muy importante de los ciudadanos españoles, que es libertad, igualdad. Sí. Y si quieres fraternidad, que es una forma de solidaridad más modernidad. No, porque es la Revolución Francesa, eso es muy malo. Libertad, igualdad. Y la lengua. La trilogía liberal de los primeros derechos humanos era libertad, igualdad, propiedad.
que son los tres derechos básicos de la fraternidad. Es el derecho que el hermano te corte el cuello. Yo creo que donde uno de los papeles, libertad, igualdad, propiedad. Coincidiendo con Cayetana, creo que uno de los motores de realmente en este momento va a ser, y ahí tampoco se enteran, es la defensa de la lengua, la recuperación de la lengua del castellano, del derecho a vivir en español en todos los rincones de España. Quien coja esa bandera, fíjate, ese es uno de los asuntos que Ciudadanos no ha dado ese paso. Si da ese paso, es mayoría absoluta, él solo. Pero ¿por qué no da? Pues su optimismo me deja sobrecogido. No, de momento no lo da. De momento estamos viendo que algunas de las franquicias que hay en Cataluña que tienen de momento que rotulan solo en catalán, ya van a empezar, algunos están empezando a rotular en castellano. Burger King y Burger King fuera, que sepa, nada. Y Starbucks sepa que se les va a hacer catalán, boicot, mientras no rotulen en español. Pero hay un detalle en el que Ciudadanos ha querido cuquear. La cuquería es la cosa del político centrista, que es vivaquear, culebrear. Claro. Vamos a ver, no se puede decir que el problema en España es que haya gente en barracones. El problema es que en barracones o en escuelas estupendas no se puede estudiar en español. O sea, es que, claro, es verdad que los barracones son un problema, pero en todos los debates, cuando ha aparecido lo de la escuela, cuando el problema esencial en Cataluña es el de la lengua, que es la herramienta de discriminación y de opresión, desde que Pujol la creó así, porque esto es un invento creado por Pujol hace casi 40 años, vamos, que viene de lejos, pero que es el Pujol el que ha creado esa maquinaria, esa pisonadora. No puedes decir que el problema es que haya barracones. El problema es que sean barracones o escuelas de Sant Cugat del Vallès, no puedes estudiar en español aunque quieras. Y ese es un problema que en Valencia, que ahora es donde están apretando el acelerador, como la gente mira a Barcelona, aprietan en Valencia y en Baleares. Porque es el mismo fenómeno. Igual que hay una reacción, porque es verdad que es una reacción española en general. El problema está en Madrid. El problema está en Madrid, que no lo ven. Está muy bien que os animéis con el resultado de Cataluña y está bien, vamos a decir. Pero mira, Rajoy llevan amortizándolo desde el año 2004 con una perseverancia realmente encomiable. El Partido Popular, guste o no guste, es un partido tan metido en la realidad española, ¿no? Es decir, no es un partido de fenómeno urbano, que está muy bien. Es decir, Albert Rivera, pues ha quedado Ciudadanos y ya tendrá que dar el segundo salto, pero un partido que tiene representantes en todos los pueblos de España, esa es la fuerza del PP, que no tiene Ciudadanos todavía, ¿no? Yo no te digo que la vaya a tener, ¿no? Pero de momento digo lo que es la... Pero Mariano sobrevive, pero el partido se desangra. Bueno, eso Mariano sobrevive, el partido se va desangrando y se desangra, pero no, es que ya lo hemos visto. No. Paco, Cataluña es un fenómeno muy concreto, muy singular. Hablemos de otros territorios, entonces. Dime en qué territorio quieres hablar y dime cómo está allí Ciudadanos, pero claro, es muy cómodo estar en la oposición. Eso sí es verdad, por supuesto que es cómodo. Chollo, ¿no? Tienes por eso yo he hecho esa crítica. Ahora vamos a ver la Virgen de Murillo qué va a hacer, porque ahora ella lidera, ella ha ganado las elecciones, ¿no? Y entonces lo mismo que Albert Rivera... Decir, que forme gobierno sin tener mayoría. Lo mismo que le pedíais a Mariano Rajoy, que se le decía a Mariano Rajoy que era un cobardón, que no sé qué... Yo estoy a favor de que vaya a la investidura, ¿eh? Yo estoy en contra. ¿Pero por qué ha de ir a la investidura? Si no se sabe si va a haber investidura. Federico, ¿sabes por qué? Porque ella tiene la obligación de hacer un discurso poderosísimo político a todos esos millones de personas que han salido, y es un discurso para España y no solamente para Cataluña. Eso es un fervorín para los ya convencidos. Eso es un desgaste absurdo. No convencidos, hay muchos convencidos que estaban en el armario hace 3 meses. No te desgastas, que estaban en la oscuridad. Que no. O sea, a cada uno hay que verle por lo que vale. O sea, Mariano vale porque es resistente. Inés vale para unas cosas y no vale para otras. ¿Para qué no vale? Para hacer un discurso que, digamos, galvanizador y que diga... Exactamente. Un discurso político de primera magnitud y que diga, señores, por primera vez aquí se sube a esta tribuna un partido constitucionalista, un partido que respeta la ley, una Cataluña posible, que es una Cataluña europea, que es una Cataluña abierta, Cayetana, que es una Cataluña tolerante. Ese discurso lo haces tú, pero no lo hace Inés.
¿Qué dices? Pero ¿cómo que qué te digo? Te digo la verdad. Bueno, ella tiene que ser capaz de hacer discursos como ha sido capaz de ganar esas elecciones. Vale para lo que vale. Para ganar las elecciones, aguantar carros y esto carretas, que le llamen puta, arrastrada, asquerosa, vete a Jerez, etcétera. Que hay que valer Albert para Rivera, eso. Ha ganado Inés Arrimadas. Mira, yo sé ha ganado el voto útil. Es que es muy importante han para ganado los que ha dejado Mariano que vayan a las elecciones, que son los separatistas. Pero ahora llega el momento, pero ahora llega la oportunidad. Son los que tienen mayoría. ¿A qué vale no investidura? ¿Para que la insulten? Al final PP y ¿Qué Ciudadanos... pasa que te insulten? ¿Quién te insulta, Fede? ¿Te insulta lo peor que hay ahí? Y Z, pues lo coges a Z y le dices, usted... Pero vamos a ver, que es Cayetana, tú un es que zascandil que lleva ahí 30 años viviendo del bote, viviendo de los peores botes posibles y en una ficción. Usted es la ficción española. Pero vamos usted a ver, es la ficción catalana. Yo ya he aprendido a desconfiar de los políticos. Yo entiendo, yo también tengo mi cuota de desconfianza. Parece que no. Yo creo en la política. En la política no hay más remedio que creer, porque es el poder y hay que ver qué hacemos con el sistema electoral Cada español cual, con el sistema, cuando imposible. no tienes mayoría, ir a una y tienes enfrente no alguien que se pueda abstener. Por si dijera, bueno, es que cuento con poner a Podemos en las tesituras. Deslumbras con tu diferencia. ¿Qué vas a deslumbrar? Deslumbras con tu diferencia y es un referente nacional. El problema tú te subes ahí y es para el resto de España. La política el resto de España ya estará bastante mirando, tiene, como dice Paco, con la Virgen de Murillo. ¿Qué Virgen de Murillo? Pero que no hay milagros, que no es Clara Campoamor, que cada uno es lo que es. El resto de España tiene que mirar a Cataluña porque ahí es donde empieza, ahí donde ha empezado y puede empezar el proceso. Sí. Pero Cayetana, que todavía no son capaces de reclamar el derecho a la lengua para estudiar en español. Que se suba a la tribuna. Pero ¿cómo se va a subir a la tribuna si todavía eso no lo tiene claro? No olvidéis una realidad que no lo tiene claro. Ese es el problema. En Cataluña hay 2 millones debe tenerlo claro. Lo que yo estoy diciendo, usted téngalo claro. Usted tiene una. Entonces ya tiene que hacer dos cosas. Primero aclararse y después ya subir. Y se tiene que subir sin temblar las piernas. Tiene que tener claro lo que va a decir al subir. Y lo tiene. Pero es que el discurso es maravilloso y está ahí. Eso es como para si quien digo lo coja. yo, Mariano tiene que tener valor y cerrar TV3. Yo lo digo, pero ya sé que no lo va a hacer. El día que Federico comparó a Inés Arrimadas con Mariano Rajoy, lo voy a dejar toda la mañana escuchándote. Eso he hecho yo. Acabas de hacer eso. Y hay que aclarar. He dicho que no hay que pedir peras al olmo. Y coste que yo a Arrimadas la voto ahora igual que he votado a Mariano Rajoy cuando era del PP. Pero ya te desengañarás, porque siempre te pasa lo mismo. Hace muchos años que somos amigos. Perdona, entonces tú crees. Yo sé perfectamente. Y luego caes del caballo como Saulo. Yo solo he creído en un político, Aznar, que por supuesto me tuve que desengañar. Hablo catalán en la intimidad. Bueno, perdona. Es que también bien. Todos tenemos políticos, pero nunca puedes admirar a un pedirles político. Que sean mejor de lo que son. Yo no he admirado nunca a un político, pero no he sido jefe de hasta gabinete que no te cargues, ninguno. Pues estoy encantado de haberlo sido, me hace mucho feliz. Yo no, me daría no sé qué, me daría repelús. Pues ¿por qué no? O al revés, como en Inglaterra o como en Francia. Porque está muy bien el paso. Me ha engañado, no señor. Pero si no me engañó, yo salí convencido que Rajoy es un gran político. Y es el político que bueno, pero a ti no te gustará. Este es el momento, Vanessa, de que nos digas 8 millones de españoles piensan como yo, que no está mal. Pensaban que convoque elecciones. Te felicito, como dijo Churchill, que los votar ahora. Os felicito que los conocéis a todos. No, y tú no os también. preocupéis, en el 2019 se votará y Rajoy volverá a ganar, será presidente del gobierno y gobernará con 3 millones. No habrá PP que quede, no habrá raspas del PP. Mira, lo peor es que mismo con Fraga cuando llegó mi buen amigo Adolfo Suárez y mira cómo acabó el CDS y qué pasó. Así que el tiempo de Ciudadanos recuerda qué pasó con Fraga. Hay gente muy buena, por ejemplo, Aguado, el presidente o líder del un tío fantástico. Aguado. A mí me gusta mucho, a ti ya sé que no. Begoña Villacís, buenísima, ¿no? Begoña sí es una buena candidata, Aguado. Entonces, tiene muy buena gente, pero en algún momento tendrán que gobernar, que es lo que te intento trasladar. Y cuando gobiernas en minoría, tienes que tomar decisiones. Y cuando gobiernen los apoyarás. ¿A quién? Pues yo estoy contento con Ciudadanos. Yo no estoy en contra de Ciudadanos, a diferencia. A ver, Vanessa. A diferencia vuestra, yo no los idealizo. Yo idealizar, pero ¿qué idealizar si digo que no se presente a la investidura? Para que no se desgaste. Pues claro, ¿para qué se va a desgastar? Ya tiene inútilmente. Para hacer política. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa en Barcelona ahora. A ver, los oyentes, ¿por dónde van? Pues por primera vez están de acuerdo con Mariano Rajoy. Al Partido Popular le falla la política de comunicación, pero hay matices. Os los cuento después de la pausa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes que dicen que efectivamente hay un problema de comunicación. Sí, pero dicen que no es de ahora, que viene ya de hace años. Bueno, la distancia de los políticos con los ciudadanos es evidente, pero en el partido del gobierno más si cabe. Los oyentes hoy cuestionan la leve autocrítica que ha hecho Rajoy y le ayudan a abrir los ojos. Estos peperos se pensaban que iban a tener, como los señoritos de antes, derecho de pernada toda la vida. Y hace tiempo que tenían que haberlo pagado. Por ejemplo, cuando soltaron a Bolinaga y cuando aplicaron la doctrina Parot sin traducirla. Sorayita, ¿dónde estás, cariño? Que no se te ve, pequeño saltamontes. ¿Ya no vas a tu despacho de Barcelona? El gran problema del PP es que no entiende a sus votantes. Actualmente el Partido Popular se asemeja a cuando va un tren que va sin freno y cuesta abajo. Y la única solución para que eso se pueda arreglar es que se vaya el maquinista. Y el maquinista, señor Rajoy, es usted. Dice que tienen un problema de comunicación. El problema de comunicación solo lo tenéis desde hace 40 años. El problema que tiene Mariano Rajoy y el Partido Popular es un problema de análisis. Está claro que el Partido Popular, con Rajoy a los mandos, ha decidido ser parte del problema. Bueno, que hay un problema de comunicación. Nos acaba de llegar, a ver, Rosana. Gregorio Serrano, el director general de la DGT, acaba de publicar el siguiente tuit en su cuenta. Recomendamos de qué. Sí, es una frase muy larga, muy larga, larguísima, vamos a leerla. Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el Día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e internet. Mañana celebramos el Comité de Seguridad Vial en DGT. Oye, eso me tranquiliza saber de que en Sevilla, ¿sabes? Que no es África, telefónicas, y que las líneas funcionan. Oye, saber de qué has dicho. Sí. Homenaje a Serrano, ¿eh? Sí. Yo he dicho de que solo puedo decir los catalanes y algunos. Sí, exacto. Retiro lo que dije anteriormente, sí existe un problema de comunicación grave. Sí. No, hay un problema con pero además, cuando metes la pata, pues he metido la pata, como decía, todo el mundo tiene un día malo, ¿qué le vamos a hacer? Mal, no tendría que, nunca imaginé. Pero bueno, es que te puedes dejar la ingle, o sea, es que este hombre se está dejando ya zonas muy delicadas. Yo te hubiera dicho, pido disculpas y tal, me equivoqué, tendría que haber ido para Madrid, etcétera, y he puesto el cargo a disposición del ministro que él decida lo que crea conveniente. Cada vez que pones el cargo te ratificas. Pero nadie deja el chollo. Mira, al final aquí todo el mundo llega, yo lo he vivido, ¿no? Llega a la política diciendo, no, yo no tengo necesidad de la política y tal. Luego miras los currículums y te asustas, digo, si no has hecho otra cosa. ¿Sabes? Es decir, de verdad. Y luego no se quieren ir, digo, porque claro, cuando te vas... Algo tiene la política que no se va nadie. Algunos se van. No, hay gente que se va, claro. Pero tú eres una excepción. En muchos sentidos. En muchos, muchísimos. No vamos a detallar. No, pero es verdad, eso lo decía muy bien García, dice... los que vienen a servir y no a servirse. Bueno, pues aquí a servirse vienen todos. Pero yo recuerdo, porque además vi con sorpresa la transición. Claro, los que estábamos en el antifranquismo, que éramos unos 12 más o menos, era sorprendente cómo los franquistas de verdad, los FETEN, o sea, Suárez, Juan Carlos y tal, traían la democracia a pesar de que la izquierda, que repito, éramos 4 gatos en guerrilla y mal solo decía el partido, entonces veíamos atónitos, anda, pero si la democracia la ha traído la dictadura, anda. Pero si ahora son estos los que nos garantizan. ¿Te acuerdas? Bueno, pero el gobierno de generosidad y la sabiduría de gente como Fernando Suárez. Bueno, y de otra gente el gran debate de Fernando Suárez y Blas Piñar, pero el gran debate de Fernando Suárez y Blas Piñar sobre la reforma política, probablemente el mejor debate parlamentario que ha habido en los últimos 50 años. Esos niveles desconocidos. Extraordinario. Este verano me lo encontré a Fernando Suárez y le dije. Le recordé eso, pues ya había estado leyendo el debate de la ley de la reforma política y el mejor discurso, es una cosa impresionante, es el suyo y es decisivo y es maravilloso. Y estaba muy agradecido porque me dice, no, yo claro, no puedo ir a los sitios, o no, tampoco quiero ir a los actos vuestros, soy libres iguales para no perjudicaros. Es alucinante, ¿no? Por el tema del franquismo. Sí. Y me dijo que estaba escribiendo, yo puedo contar sus memorias, o que tiene unas memorias, y me encantaría leer sus memorias. Y le dije, tienes que, no sé si las voy a publicar, porque son estas memorias siempre complicadas. Tienes que publicar tus memorias, Fernando Suárez. Pero fíjate, ojalá las publique. El hecho de la formación de las personas, a veces me dicen, es muy clasista con él, pero es verdad, al final es como en Francia o en Gran Bretaña. La gente que llega a la política tiene una muy buena formación. Es que tú no puedes, si tienes una cabeza bien ordenada,
Claro, Fernando Suárez, académico de Ciencias Morales y Políticas, catedrático, de hecho, trago unos mejores que había en este país en el último siglo. Claro, ¿cómo no va a hacer un buen discurso? ¿Os acordáis cuando dijeron aquí el gobierno de los penenes? Digo, pero ninguno era penene, todos eran catedráticos, diplomáticos. En cambio ahora es el modelo, ¿no? El gobierno no, pues el gobierno todavía tiene... Pero cada vez va a ir a peor. Bueno, pero al menos han hecho algo. Nuestros abogados del Estado. Pues no solo abogados del Estado, técnicos comerciales, pero está muy bien, querido amigo, el que la gente antes de llegar, es con el modelo francés, tú eres un enarca y luego saltas a la política. Sí, bueno, pero fíjate, ahí hay una cuestión. Haces los deberes. Antes decía, decía Cayetana que hay que tener cosas que decir. O sea, la gran cuestión de la transición y el gran mérito de Juan Carlos, que por desgracia luego se ha enturbiado. Que va, pobre, enorme mérito. Son grandes reyes de la historia de España, bueno, con diferencia. Yo eso además. no lo digo, pero hizo algo en la primera parte extraordinario, que es encaje de bolillos para que los franquistas supieran que no iba la transición contra ellos, para que ellos hicieran la transición, que eran los únicos que lo podían hacer, porque eran los que conocían el aparato del Estado, era el ejército, que es la clave de la transición. Esa es la gran obra de Torcuato Fernández Miranda, pero ahí es el rey, que era el jefe militar, que era el heredero de Franco. A ver, el que tiene la decisión política es el rey. El rey es el que tiene claro desde los años finales de los 60, que hay que hacer una transición política. Y luego coge a Fernández Miranda, que es un jurista espectacular, y un político talento, y lo hacen jurídicamente, hacen el cambio desde dentro. Pero hay una cosa, que es una cosa impresionante. Lo tenían claro. O sea, cuando Fernando Suárez se enfrenta a Blas Piñar, que hace un discurso extraordinario. Blas Piñar era un orador extraordinario. Y además lo hace desde la verdad, porque él creía en eso y creía en el régimen y creía en el franquismo sin Franco, que es un disparate. Pero lo creía. Y adivinaba muchísimas de las debilidades. Y en la cuestión nacional tenía toda la razón. Hay que leerse todo, porque la razón histórica, sin duda, la tiene Fernando Suárez en ese debate. Pero el detalle de la Constitución no estaban bien dadas. Las advertencias estaban todas bien dadas. No se dieron cuenta de las... Hay que decir una cosa... también en favor de la Constitución la que tiene una serie de trampas en la que hemos caído. Es el tema territorial. La Constitución, hay que defender la Constitución, pero en esa Constitución están los gazapos en los cuales por los cuales hemos ido los textos legales no son culpables de los problemas que luego los hombres, los políticos. Pero pueden permitir cosas que han permitido. Sí, pero vamos a ver, pero de la Constitución, el Tribunal Constitucional, cuando aprueba la ley del catalán, que es anticonstitucional de principio a fin, porque Felipe se empeña. La culpa no es de la Constitución. Felipe Puyol no es de la Constitución. La culpa es de la cobardía de mucha gente. Y cuando ahora, por ejemplo, en Cataluña, en Valencia y en Baleares se vulneran los derechos civiles de buena parte de la población, eso no es la Constitución. Y la politización de la justicia no es la Constitución, y la falta de democracia de los partidos internos no es la Constitución. La Constitución, muchas cosas que no son la Constitución. Está muy bien, de verdad. Es una Constitución. Incluso el tema de la sentencia famosa del catalán, el problema es cómo se aplica esa sentencia. Bueno, pero eso ya es una mala sentencia. Claro, ese es el problema, porque tú dices, oiga, ¿es constitucional? Sí. A mí no me gusta el modelo, lo he dicho muchas veces. El problema, ¿cuál es? Que el modelo fanático y sectario del independentismo catalán en Cataluña lo que hace un modelo de segregación. Claro, y dice, oiga, usted quiere en castellano, vale, usted va a ser como, con perdón, los negritos en una especie de reserva. Y le van a señalar con los dedos. Claro, pero eso es lo que no se debe permitir. Claro, eso es lo que no se debe permitir. Pero eso todos los presidentes del gobierno lo han permitido. Todos. Bueno, hay que hacer ya una pausa. Hay que hacer una pausa y además me acaba de mandar un mensaje Imelda Navajo que los Reyes Magos me han traído mi libro del comunismo. ¿Ah, sí? Que a las 12 me lo traerán. Ah, muy bien. Qué bien. Muy bien. Qué gran editora has elegido. Imelda Navajo, yo soy un fan de ella. Yo creo que es la mejor editora de las últimas décadas. Esa es la que, cuando yo hago la mejor con diferencia. La dictadura silenciosa, una de las cosas que aparecen 4 personajes, porque que es, primero, cómo se pervierte, se llama mecanismos totalitarios en la democracia. Cómo una democracia como la española tiene una serie de mecanismos que están o que se crean y que van minando la seguridad civil, la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que eso es la base de un régimen liberal democrático. Y hay 3 elementos, que es Felipe González, el nacionalismo de Pujol y de Arzallus y Polanco. Y entonces, cuando publico ese libro, entonces me llama Lara padre. ¿Qué cojonazos tienes? Se peleó con Pujol, porque Pujol, que es un monstruo totalitario, es un déspota,
no entendía cómo ha sacado este libro, que era la primera vez, aparecían como en un friso Felipe, Puyol y Arzayus ahí, que parecía Corea del Norte, que es lo que era. Dice, ¿cómo has podido publicar esto? Dice, como me toco los cojones, me mancho a Córdoba y me llevo Planeta Córdoba, ¿eh? Y Puyol se cayó. Mira lo que ha acabado su tropa. No digamos más. En lo que ha acabado su tropa. En cuanto tenga el ejemplar lo sacaremos en foto y tal. Es La Mañana de Federico. Es Radio. La tienda de Libertad Digital presenta en edición especial Airfighter, el reloj cronógrafo de los pilotos de combate de los F-18. Airfighter ha sido probado en condiciones extremas para responder a las altas exigencias de los pilotos de élite. Su prestación es absoluta, incluso a 30.000 pies de altura y a 1.900 km/h, gracias a su maquinaria suiza de última generación. Y en su diseño se ha cuidado cada detalle. Estructura de acero de total resistencia, cristal de zafiro prácticamente irrayable, numerales luminiscentes con recubrimiento superluminova y caja de máxima seguridad capaz de resistir cambios bruscos de presión e inmersiones de hasta 200 metros. Ahora usted puede conseguir el espectacular reloj de los pilotos de combate por solo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora o entre en tienda.libertadigital.com y descubra la emoción de pilotar un F-18 con el reloj Airfighter. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel Muñoz está hecho una rosa, está perfectamente, y sin embargo estuvo fatal estas Navidades, porque ¿quién no ha comido algo que no tal? Pero con Aegon me recuperé a la perfección, porque pude disfrutar de esas máximas coberturas, 39.000 médicos de libre elección, hospitalización incluida, es decir, todo lo que queramos por 32,95 euros al mes. Lo contratamos llamando al 900-177-177, 900-177-177 para estar como una rosa. Pues claro, sí señor, pero no como un capullo. O sea, aclaremos. Porque lo de la fiesta de la rosa, ahí no sé cuántos... Pero él se encontró mal por tu ausencia, como fue tantos días que nos dejases aquí abandonados. No, yo estaba leyendo, nos faltaba tu liderazgo. Estaba leyendo y escribiendo. Yo no soy Mariano, te advierto conmigo. Era por chincharte. Vamos a las rebajas y además buenos alimentos, porque hay un 70% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos de alimentación, no solo alimentación, también droguería y perfumería, así que es fácil acostumbrarse a lo bueno y así lo hacemos en el supermercado del Corte Inglés. Bueno, ¿y cómo anda la política últimamente, Javier? Pues la política esta mañana está muy animada, aparte de Pedro Sánchez, y enseguida vamos a ver con anécdota también y con algunos anuncios destacados. Está hablando Rajoy, acaba de hablar, es el Día de los Inversores en España, y el mensaje es el habitual, pero teniendo en cuenta que se dirige a esos grandes inversores que tienen que meter el dinero en nuestro país, es muy significativo ese mensaje de que el único problema que hay en España a día de hoy y la única sombra es Cataluña. Sin eso, dice Rajoy, que creceríamos más de lo previsto todavía. Tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre, esperamos que se pueda formar pronto un gobierno que acate el orden constitucional y el Estado de Derecho y que la situación política se normalice. Si, como espero, esto sucede así, el crecimiento podría ser muy superior a las previsiones actuales, probablemente similar a las cifras de los últimos años. Y serán Cataluña y los catalanes los más beneficiados de ello. Por esperar que no sea. No, y por creer que la economía hace de política, que tampoco sea. Hay un problema con el tema con la normalización con Rajoy, ¿no? Porque durante la campaña electoral en Cataluña dijo que ya se había normalizado la situación y ahora está esperando que se normalice la situación. Con lo cual normalizar con una mayoría parlamentaria? Pequeño problema con la normalidad, me parece. Y lo que se están matando entre ellos. Rajoy ha hecho de Rajoy y están pegándose de leche. Pues entonces no pidas, que se matan entre ellos, pero ellos siguen repitiendo victorias que bajaran tanto. A ver, Pedro Sánchez. Al margen del anuncio, primero que Pedro Sánchez se ha equivocado y se ha ido primero al hotel donde estaba Rajoy. Menos mal que ha llegado con tiempo suyo.
Son hoteles muy cercanos. Te dije que quería pactar. Te lo dije, los conozco. En el Palace, los conozco. No, que han llegado a tiempo después al suyo, que tenían que estar pero llegó a entrar al actor. No sé si ha llegado a entrar exactamente, pero que se fue dirigido al otro directo a hotel. la pinza contra Ciudadanos. Si es que van como los becerros. Mira, Schulz y Merkel. Están cerca. Los partidos serios prácticamente. Pues estaría bien una gran interesante coalición. su programa de reformas. 10 acuerdos, dice, unos presupuestos alternativos. Quiere proponer una especie de gobierno, pero desde la oposición, y soluciones a los grandes problemas de España, que pasan, atención, por nuevos impuestos. Pedro Sánchez, y con él ha estado Sara Becerro. ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, Javier, según Pedro Sánchez, la solución pasa por lo que ha llamado aquí en este desayuno el nuevo PSOE, que tiene como eje 4 propuestas que pasan por la regeneración democrática y la cohesión social y también territorial. Pero esperan que desde este nuevo PSOE conseguir un total, como decías, de 10 acuerdos que se basan, lo más importante, por ejemplo, en las pensiones, que quieren derogar la reforma del sistema público de pensiones que propuso el Partido Popular, también un aumento del salario e implantar, como decías, nuevos impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre transacciones financieras, pero también pues tenemos educación, ciencia, agua, ingreso mínimo, entre otros, y así lo explicaba el secretario general socialista en el desayuno de Nueva Economía Forum. Les anuncio que el trabajo político que va a desplegar el nuevo PSOE durante este año será el de proponer al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de la política española 10 acuerdos de país. 10 acuerdos de país que responderán a los 3 principales retos que tiene ante sí la sociedad española. El primero, el gran mal que tiene la ciudadanía española, que se llama la desigualdad. Combatir la desigualdad en nuestro país. El segundo, la regeneración democrática. Y el tercero, el recuperar, o mejor dicho, propiciar una recuperación económica justa. Dice que la banca, también propone un impuesto a la banca para que sea la banca la que ayude a pagar las pensiones, dado que los españoles hemos ayudado a rescatar a la banca. Dice que sería como la devolución ahora que paguen en las pensiones. Lo que tiene que pagar es el PSOE. Como el PSOE es el que nos llevó a esto, con la crisis de las cajas de ahorro, lo mejor es que el PSOE, de todos sus bienes... Pero vamos a ver, la banca nunca fue rescatada, se rescataron las cajas de ahorro controladas por los políticos. Estaba el PSOE. Claro, solo una cosa, hay una regla inamovible en la política, que es que cuando un político anuncia un decálogo, es que inmediatamente hay que pasar a la siguiente cuestión. Cuando son 10 medidas, es que no hay ninguna que valga. O sea, 10 medidas suelen ser 10 medidas fuera. No, ninguna, no me interesa. De hace 20 años. Y al final, ¿cómo llegamos a 10? A ver qué le metemos. Métele agua, un poco de ciencia, educación. Javier ha ido a la cuestión esencial. Dice, vamos a ver, ¿estos más o menos impuestos? Más. Siempre más. Vale, ya, tomamos nota. Hablando del sistema financiero, lo último, Federico, acaba de comenzar la comparecencia de Rato en el Congreso, esa comisión de investigación que intenta buscar responsables a la crisis financiera desde el gobierno de Aznar. Van Rato, después irán Solbes, Elena Salgado. Durante estos días, el primero Rato acaba de comenzar, está haciendo repaso histórico. Pueden recurrir a Fuentes Quintana, en fin, a todos los clásicos. Flores de Lemus, pero que está muerto, lástima. También no, al final, si no le tuviera miedo, Fernando el Católico. Exacto, eso le daría miedo. Gran tacaño. Yo sé que soy fan yo creo que es el mejor rey de la historia de España. Bueno, vamos a ver. Isabel Buenos días, González, Federico, ¿qué tal? Traigo un incunable. Al fondo a Alaska. Ha mandado la felicitación navideña de Fangoria y Nancy Rubián. Es la mejor. El making of, pero traigo un incunable, Federico. El último interview que va a salir al mercado, que creo que debemos guardar, ¿verdad? Porque no solo portadas memorables como la de la misma Alaska, Terelu, una de las más vendidas, Sabrina, que se fotocopiaba y por eso hicieron una segunda edición, sino informaciones como la de Roldán en calzoncillos. Yo estoy muy orgullosa porque yo he salido 2 veces en la portada. Sí, pero los recuadritos de la derecha, ¿eh? Sí. Ha quedado blanco. Un poco equivocó. Se ha puesto roja. Es la primera vez es que había un silencio. Es que es la primera vez todos que nos hemos quedado. Digo, o sea, que la de la máscara. O sea, que aquella de la máscara era Cayetana. Leche. No cruces la línea, que la semana pasada la cruzaron por ti determinados confidenciales, hablando de tu vida privada. Sí, o sea que, la que no voy a hablar contigo, Isabel. No. Ni te voy a preguntar, porque todo lo que sabía, fíjate que lo he guardado con celo. Bueno, en cualquier caso, Federico, tenemos que... No sé qué sabía. No de nada. Es mejor, Paco, tú eres un hombre. Tenemos que hablar de interview, tenemos que hablar de Carla Bruni, que está en España. ¿Carla? Sí, va a actuar mañana en Madrid. ¿Es Carla quién? Carla Bruni. Ah, Carla Bruni. ¿Cómo sabes que
tiene calor. Bueno, sí, Carla Bruni sí, es una mujer muy elegante. Muy guapa, efectivamente. Sí, canta muy bien. Tiene buenos huesos. Buenos huesos. Canta, maulla, como dices tú. Bueno, como maulla. Pero ayer es que estuvo simpática. explicando en El Hormiguero cómo conoció a Nicolás. Y es que parece ser que fue una cena preparada, algo efectivamente tipo Felipe y Leticia. Clavada, efectivamente, clavada. pero dice que se retrasó en el tiempo un par de meses y dice, y cuando llegó él ya se había separado, así que éramos los dos libres, ¿no? Bueno, pues es un poco la historia de que ese ella amor. se prestó primero al adulterio y luego al matrimonio. ¿No? Efectivamente. Qué francés es Hablaremos eso, del Culebrón La Piedra. Precisamente Federico ya tiene silla en Sálvame, ya tiene contrato, porque obviamente si algo tiene esto de inventar... La piedra es la piedra esa. Vamos, Iván, pues una pornostar Sí, que es ¿no? separatista que le regaló un coche a Laporta y a cambio de salir semidesnuda, desnuda en la Gran Vía, un día que hacía bastante frío, pidiendo la independencia para Cataluña. Bueno, así nació Tabarnia. La última es que arrastra un trauma infantil y que no ha querido desvelar de momento. No, cuando le paguen lo desvelará. Como el humor siempre en este país va por delante de las noticias, Federico. Leemos en OK Diario, en la parte que dedica el diario de Inda a las noticias del corazón, que Bigote Arrocet está rodando una serie de humor con Malena Gracia, entre otros actores, sí. Y se va a llamar Parniasada. Y me recuerda tanto a lo de Tabarnia que digo, fíjate, Parniasada. Efectivamente, yo que sé, payasada será, ¿no? ¿Tendrá que ver con algo así o con paisano? Parnaso y payaso. Piernasada o algo así. Pero y no los vale Royals la no han gracia. hecho nada, porque eso a mí, a los Royals los tenemos para eso, para Los que Royal, salgan... no hables de los Royal y menos de tu periódico, Sí, por sí. lo menos hoy. Vamos a la crónica rosa. Vale.